Esto es el laberinto de Minotauro Beca. Es jueves, hoy nos vamos a tocar el tema de los museos y vamos a decir, ¿hay que descolonizar los museos? Este debate que se ha abierto de descolonizar los museos, que prácticamente es una iniciativa que ha habido muchas últimamente en Perú, en otras partes del mundo, en Estados Unidos, pero claro, el debate aquí, que voy a abrir yo un poquito, es cómo se hace, y claro, aquí el ministro de Cultura lo ha abierto un poquito, ha abierto la lata, pero no ha explicado muy bien, ha sido un poco subjetivo y entraron en el ministerio ya abrir ese debate, que ya muchos museos ya lo tienen algo parecido, con piezas, Reina Sofía pasa, con Thyssen, ya tienen el tema de descolonizar, de hacer exposiciones y todo ello. Pero claro, yo aquí el debate que abro, porque no creo que pase, pero tú imaginar que muchas de las piezas, que bueno, muchas se trata como si fuesen piezas robadas o todo ello, pero no pasa tanto como en los museos británicos o alemanes, que fue más un expolio y se llevaron un montón de cosas. Recordemos que piezas que hay en el Museo de América, por ejemplo, que está en Moncloa, este Museo de América, un montón de piezas era parte de España, era parte de España, esas colonias o esa parte del Imperio Español, y por eso se trajeron esas piezas. O sea, no es como las excavaciones que hubo de alemanes, de franceses, de ingleses, que se excavaba una momia y te la llevabas al Museo Británico. Yo creo que hay que diferenciar, y bueno, se puede hacer el debate, pero siempre diferenciando. Y claro, cuando se hace este debate me parece un poco de hipocresía a veces, porque sí, hay que devolver las piezas, hay que tal, pero tiene que ser recíproco. Porque España, recordemos, hubo una época que a mí me gusta recordarla para que no vuelva a pasar, pero había una época, hay un montón de catedrales, más que catedrales, que iglesias románicas que están enteras prácticamente. Estoy hablando de los años 50, años 60, donde muchos de otros países, es que tenemos en museos, incluso en sitios particulares de Estados Unidos, iglesias románicas enteras, piezas españolas, y aquí que no valoramos nuestro patrimonio, bueno, para mí lo seguimos sin valorar, vistas algunas cosas, lo seguimos sin valorar, y tenemos en muchos países parte de nuestro patrimonio fuera. A mí me parece bien esto, descolonizar, pero vamos a dar a otros países cosas que en principio, que eso había que debatirlo, no son nuestras, aunque claro, una pieza de 1500 o de 1600 en teoría era del Virreinato de España y era nuestro, pero bueno, hacemos la descolonización y devolvemos. Entonces nos van a devolver en Estados Unidos las iglesias románicas que están allí, y nos van a devolver los otros museos las cosas que tienen, porque hay cosas, por ejemplo, pasó lo de la Dama de Elche. La Dama de Elche y el Tesoro de Guadalazar lo tenemos porque cosa mala o buena, pero ahí en la historia eso pasó. Yo no digo que sea bueno ni malo. A Franco no le tengo mucha simpatía, pero le tengo más odio que otra cosa, más que eso, porque es una figura negativa. Pero el gobierno de Franco llegó a un acuerdo con el gobierno de Vichy, la Francia nazi, la Francia que estaba ocupada por los nazis, y a cambio de dar a España unas piezas, pues devolvieron otras, como es el Tesoro de Guadalazar y la Dama del Che, que es algo, tú me das, yo te doy. Pues este tema de descolonización pues se podría tratar así, porque hay un montón de patrimonio. Por ejemplo, cuando estuvieron los franceses aquí, José Napoleón, el hermano de Napoleón, que por cierto, haré un programa especial, me tengo que leer una biografía que he conseguido y otros documentos sobre este hermano de Napoleón, rey de España, que eso es muy desconocido y se le trata como si fuese uno más, pero fue el rey de España a todos los efectos. Y se llevó un montón, cuando se fue de España, un montón de cuadros, de patrimonio, saquearon. Y eso está en algunos museos de Francia. También cuando los ingleses, cuando se le dio mucho patrimonio, sobre todo al duque de Wellington, y están museos de Inglaterra. O sea, es lo que valoro, que sí, la descolonización de los museos se puede hacer, pero hay que hacerlo equitativo, porque hay mucho patrimonio español que por una cosa o por otra, por no saber valorarlo, y por todo ello,
está en otras manos y no está en España. Entonces, a mí si se hace equitativo, bueno, no me parece mal, pero bueno, yo creo que vamos a salir perdiendo pase lo que pase. Como esto que ha pasado hace poco, porque se está cambiando el lenguaje de algunas descripciones en el Museo de Prado, por ejemplo, y otros museos. A ver, que no me parece mal, hasta cierto sentido, pero también en cierta época las personas y tal se llamaban de cierta forma. O sea, en un cuadro se llama a veces enano, porque yo que he leído libros sobre la época de Velázquez, se llamaba así a esas personas que actuaban como de bufón y otras personas, y era el lenguaje de la época. O sea, y vale que ahora lo queramos cambiar y tal, pero tú tratar sobre una época, hay que ver la historia con las gafas de esa época. O sea, no podemos empezar a cambiar una serie de términos, describir un cuadro de una época como si el cuadro se hubiese pintado hoy mismo. Pues con este tema de la descolonización pasa igual, y hay que verlo en su contexto, todo, a ver a quién se da obras, y hay que tener muchísimo cuidado. Yo, si se hace con cuidado y de forma recíproca, y los museos no pierden patrimonio, porque si devolvemos 300 piezas y nos dan 200, o si lo damos y no nos dan nada, vamos repartiendo. Claro, porque el tema de descolonización no es dar solo a otros países, es entre museos de España. La famosa, por ejemplo, que siempre ha pasado el famoso debate de dar la Dama de Elche a Elche, o en un museo arqueológico. Hay un museo de prehistoria de Valencia que ahí podría ir, que tiene hasta su huequito, que es bastante importante, pero hay ese debate de la descolonización, que también ha habido, cada vez hay más museos arqueológicos, más museos de pintura, y hay muchos museos que dicen, oye, este pintor era de aquí, o este pintor pintaba aquí, o tal, quiero sus cuadros, quiero un cuadro de Picasso, quiero esta obra de arqueología que está en el Museo Nacional y tal. Y claro, descolonización también puede ser que se vayan obras de arte o obras de arqueología del Museo Arqueológico Nacional, del Prado o de otros museos nacionales a museos arqueológicos o de bellas artes de otras ciudades. Puede estar interesante, pero a ver cómo se hace. Hay que tener mucha mano izquierda, mucha mano derecha, hacerlo bien. El Prado desde hace tiempo eso lo ha hecho perfectamente, tiene un patrimonio súper amplio. Tú ves en otros museos y pone depósito del Museo del Prado. Tú, por ejemplo, en Valencia, en Sevilla, en Patrimonio Nacional, ves que esos cuadros son del Museo del Prado, pero que lo ha cedido para que estén en otras exposiciones y no está acumulando polvo. Que a mí eso me parece bien. Por ejemplo, los archivos del Museo Arqueológico se sabe que tienen muchas cosas guardadas. Y bueno, se podría mandar a otros museos. A mí eso no me parecería mal. Y bueno, la Dama de Elche, por ejemplo, ya metidos en faena, si se... Es que hace poco había un informe que hablé aquí en el podcast, en capítulos anteriores, hace mucho tiempo, de que no era recomendable trasladar la Dama de Elche. Entonces, si no es recomendable y se puede dañar, pues no se hace. Si es recomendable y se puede dañar, y se puede llevar la Dama de Elche a Elche de forma temporal o de forma para siempre, bueno, pues se podría ver. Pero todo con cautela y no lanzarnos a ello, y es patrimonio de todos y hay que verlo con mucha cautela y que el patrimonio se cuide y todo ello. Por cierto, ya para acabar el podcast, me hubiera gustado que en esta rueda de prensa que comunicó esto de los museos, la descolonización sobre todo, que hubiera puesto tanta importancia y hubiera remarcado tanto el proteger el patrimonio, que a ver si estamos viendo la descolonización, pero hace poco se ha destruido en Soria una iglesia de época del románico, se está destruyendo patrimonio, por ejemplo, en un pueblo han tenido que poner de su propio patrimonio para proteger una iglesia también que se está cayendo en un pueblo de Toledo. Entonces me parece muy bien esto de descolonizar y de hacer todo más inclusivo y todo ello, no está mal. Yo estoy a favor, pero primero protege y que no se nos caiga el patrimonio a trozos, y que muchos yacimientos que los destrozan, que no se tiene cuidado, como pasó también en otro yacimiento que con una manguera lo habían destrozado. O sea, me parece muy bien el tema de los museos, pero el Ministerio de Cultura también tiene que velar porque el patrimonio esté protegido. Entonces, el patrimonio sí, hay que
ver que tenga una ideología que tú eso, aunque el patrimonio no debería tener ideología, debería tratarse por igual unos que otros, pero bueno, esto de que un político empieza a tratar el patrimonio y los museos, alguien que no está especializado en ello, pues pasa lo que pasa, o sea, pasa un político, le das en manos el patrimonio público y vamos, no puede acabar bien, es como un mono con dos pistolas, entonces puede acabar muy mal la cosa, entonces si hacen el mismo hincapié en proteger el patrimonio, pues me parece bien, pero como parece que no van a hacer lo mismo, que por un lado dicen lo de descolonizar los museos y por otro lado hay patrimonio que no se da dinero público para protegerlo y está indefenso y luego se destruye, pues veremos. Nos vemos en siguientes podcasts, nos vemos en los museos y adiós.